Bueno, entonces de nuevo, muchas gracias por la invitación a Corferias, a Penguin Random House. Y hoy voy a estar hablándole de una cosa que me apasiona muchísimo, 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 que yo llamo el eslabón perdido. Es decir, todas las herramientas que podemos tener, bueno, todas no, algunas herramientas porque no tenemos el tiempo de contarles todas, que podemos tener en el camino del autoconocimiento. Y eso es precisamente lo que es el eslabón perdido de todos nosotros, o más o menos cómo podemos encontrar nuestro propósito de vida. Entonces, una pregunta que surge muchísimo es ¿por qué tenemos que invertir tiempo en nosotros mismos? ¿Por qué es importante en estos momentos especialmente invertir tiempo en nosotros mismos? Como ustedes están haciendo en este momento, disfrutando del evento live, están invirtiendo tiempo en ustedes mismos. Pero si nos damos cuenta de lo que ha pasado a lo largo del año, es un indicativo muy, muy, muy importante de por qué invertir tiempo en el autoconocimiento, en el bienestar de uno, es tan importante. Y es que, si se dan cuenta, muchísimas personas cuando nos cogen como fuera de base los eventos externos, como fue este año, ha sido la pandemia y muchas otras cosas, para muchos quedarse sin trabajo, perder a un ser querido, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo sentirnos frente a este tipo de situaciones. Y yo creo que en la medida que uno se conoce profundamente y ha diseñado conscientemente cómo quiere ser, quién quiere ser, entonces todas las cosas que vienen de lo externo nos es mucho más fácil manejarlos porque lo hemos diseñado así. Y por eso es importantísimo comenzar a invertir tiempo en nosotros mismos para que definamos cómo queremos ser y cómo nos queremos sentir sobre todo. Hay una frase que me gusta muchísimo de Viktor Frankl, que es un autor, pues fue un autor reconocido, pero escribió esta frase que dice que las fuerzas que están más allá de tu control pueden quitarte todo lo que tienes, excepto una cosa: tu libertad para elegir cómo responderás a la situación. Y si ahora les cuento quién es Viktor Frankl y cuándo escribió esta frase, pues la frase va a tener mucho más sentido. Resulta que este personaje estuvo en los campos de concentración nazi y esta frase la escribió cuando escribió su libro después de salir de los campos de concentración nazi, pero estando ahí mataron a toda su familia, perdió a toda su familia. Entonces él le comenzó a encontrar sentido a la vida en los peores momentos, porque había hecho un proceso muy profundo de autoconocimiento. Una pregunta para todos los que nos están acompañando, una pregunta muy cliché, lo sé, pero eso es un marco realmente de lo que vamos a hablar hoy. Y es, ¿quién quiere ser feliz? Y sé que el 99% de las personas responde desde la conciencia diciendo, sí, yo quiero ser feliz. Pero quiero ser feliz, pero a veces no soy feliz porque además que el mismo concepto de la felicidad como que lo aleja a uno de la felicidad misma, porque es que supuestamente uno tiene que ser feliz y lo tiene que tener. Entonces, ¿de qué depende? ¿De qué depende si somos felices o no somos felices? Pongámonos a pensar qué nos han enseñado, qué nos enseñaron desde chiquitos, la cultura en la que nacimos, de pronto nuestros papás, etcétera, etcétera. Entonces, de una forma directa o indirecta, siempre nos han dicho que el dinero y el éxito profesional son elementos fundamentales a la hora de conseguir la felicidad que supuestamente tenemos que buscar. Y por otro lado, aunque no nos lo digan de frente, algunas personas sí, el estatus social y lo que piensen los demás de mí le damos mucha relevancia. Es decir, todo lo que está afuera de nosotros le damos muchísima relevancia a nuestra felicidad, pero muy poca relevancia le damos a todo lo que está en nuestro interior, que aunque ahí muestro el cerebro realmente es acá, ¿no? Es en el centro del corazón. Es decir, trabajar en autoestima, en amarnos a nosotros mismos, en crecimiento espiritual, en crecimiento personal, en encontrar las cosas que nos apasionan y nos mueven, es decir, encontrar nuestro propósito de vida. Muy poco realmente trabajamos en esto en nuestra travesía por la vida. Y eso es para mí lo que es autoconocimiento, ese es nuestro eslabón perdido. Entonces, podemos comenzar a preguntarnos, pues entonces, en este momento, ¿qué es autoconocimiento? ¿No? Y pues si yo les preguntara a ustedes qué es autoconocerse, lo más probable es que me dijeran, pues, no sé, como la frase clásica que uno puede leer en un diccionario, pues que es conocerse a uno mismo. Pero yo creo que en última no tenemos la menor idea de qué es autoconocimiento, precisamente por lo que les estaba mencionando ahorita. Esto no ha estado en el currículo de nuestras vidas. Yo no conozco a alguien que le hayan dado clase de autoconocimiento en el colegio o en la casa o en la universidad. Como que estos elementos profundos que son los que determinan realmente cómo nos vamos a sentir frente a la vida no están. Siempre nos enseñan a manejar, a supuestamente encontrar toda la felicidad y todo lo que queremos hacer en la vida que nos dé sentido afuera de nosotros. Entonces, esas son las razones por las cuales es muy importante el autoconocimiento. Pero les comparto también otras dos razones que son importantes, que son estadísticas que a mí me llaman muchísimo la atención.
que resulta que 4 de cada 5 personas no tiene claro su propósito de vida, no sabe por qué vino al mundo, es decir, le hace falta darle sentido a la vida. Y por otro lado, 3 de cada 4 personas que tienen un trabajo estable, tienen trabajo, no quisieran ese trabajo, quisieran hacer otra cosa. Es decir, sí, agradezco que tengo trabajo, pero esto no es lo que me apasiona, esto no es lo que me gusta. Es más, muchas personas detestan el trabajo que tienen, pero lo tienen que hacer porque es la única forma de ganarse la vida. Pero esto nos lleva a decir, oiga, no nos conocemos profundamente. El tema del autoconocimiento es precisamente lo que les estoy compartiendo en esta frase. Es el eslabón que le permite a uno ser lo que uno quiere ser, no lo que la sociedad o los papás o otros les han dicho, lo que uno quiere ser. Pero lo más importante aquí, la palabra clave, es que sea de manera consciente, para que de esa forma uno pueda ser consciente la mayor cantidad de tiempo posible y así uno puede comenzar a atraer todo lo que uno quiere. Entonces la conciencia es la palabra clave que le permite a uno ser lo que uno quiere ser. Sin conciencia, el proceso de autoconocimiento no existe. Entonces, otras formas y otras cosas que nos sirve el autoconocimiento, por mencionar algunos también, es que le permite a uno ser coherente. Ser coherente entre lo que yo pienso, siento, digo y hago. Y normalmente los seres humanos no somos coherentes y por más que yo sé que también es un tema cliché el tema de las máscaras, todos tenemos diferentes tipos de máscaras, ¿no? Entonces, que no nos permiten ser coherentes, que no nos permiten ser el mismo siempre. Entonces, pónganse a pensar ustedes, cuando están con sus amigos, de parche, como decimos, ustedes son la misma persona y se comportan exactamente igual que cuando están con su jefe del trabajo o cuando están con sus papás o si llega el presidente del mundo mundial, del universo, ustedes se podrían comportar exactamente de la misma forma, transversal en todas partes. Eso es la coherencia y el autoconocimiento nos permite ser coherentes, no pensar y sentir de unas formas en un lugar y de otras en otro. Entonces ese proceso le permite a uno despertar esa parte de la conciencia. Como digo yo, también el autoconocimiento le permite a uno comenzar a escuchar mucho más a su alma que a su ego. El ego es todo lo que nos lleva a pensar en división. El ego no solamente es eso que nos infla el ego y nos hace sentirnos más que los demás, pero el ego divide, separa y el alma une. El ego comienza a meterle a uno miedo porque pues es un instinto de supervivencia, el ego está diseñado para eso, para que nosotros podamos conservar el cuerpo físico en donde nuestra alma pueda residir. Entonces, en la medida que uno pueda bajar el volumen del ego, es decir, al de los miedos, al que nos dice no haga eso, no se atreva, uno comienza a escuchar mucho más la voz del alma, que es la que le impulsa realmente a cumplir ese propósito superior. Y de esa forma es que uno puede comenzar a enfrentar los miedos que normalmente nos detienen de hacer todas las cosas. Y como veremos ahorita, la mayoría de esos miedos pues vienen de creencias limitantes realmente. Son miedos muchas veces infundamentados, como que realmente no vienen de la creencia realmente y no tienen un fundamento muy fuerte, como estaba diciéndoles. En últimas, una de las cosas más importantes es que el autoconocimiento le permite a uno encontrar el propósito de vida, ¿no? La razón por la cual uno está acá y darle un sentido superior, porque sin eso uno no puede encontrarlo, es una herramienta principal para lograr encontrar ese propósito de vida. Entonces, vamos a hablar ahorita de cómo retar. La idea es que yo pueda retar un poquito el autoconocimiento de ustedes, a ver qué tanto uno se conoce, si realmente nos conocemos o no nos conocemos. Y me gustaría arrancar por una palabra que me gusta muchísimo, que es la autonomía. ¿Ustedes creen que ustedes son autónomos? Y piensen en un momento qué es la autonomía para ustedes. Pónganse a pensar qué es la autonomía y de pronto volvemos a una frase pues, de lo que uno ha aprendido, que es la autonomía, lo que diría el diccionario, ¿no? Tomar sus propias decisiones con criterio y con independencia. Pero entonces yo realmente quiero preguntarles hoy a ustedes si ustedes creen que realmente somos autónomos. Realmente, ¿de dónde vienen todos nuestros pensamientos? Entonces les quiero compartir y hago una aclaración a los que estén viendo mis dibujos acá en la presentación, que si alguno es médico, si a alguno le gusta mucho la biología, lo que voy a contarles no es una representación gráfica realmente de cómo funciona el cerebro, es solamente una idea para que ustedes puedan comprender lo que pasa entre el cerebro consciente y el subconsciente o inconsciente. Y resulta pues que el cerebro está dividido digamos que en dos partes, como que uno maneja la parte consciente y todo el resto maneja la parte subconsciente e inconsciente. Y ahí se nos ha programado toda la información. Entonces, vamos a ver un poquitico si realmente somos conscientes o no.
Resulta que entre el 1 y el 5% de todo el trabajo mental, de lo que piensa uno, de lo que dice uno, de lo que siente uno, es un proceso consciente. Y el resto, es decir, entre el 95 y el 99%, es un proceso subconsciente o inconsciente. Es decir, casi todo lo que estamos pensando, diciendo y hablando es subconsciente. Entonces, ¿de dónde viene esta programación? ¿De dónde ha venido esta información que se ha guardado, se ha alojado en el subconsciente para que yo actúe de manera automática y la mayoría de las veces? Pues viene de esa programación, como les decía, que se generó por hábito y repetición. Cuando éramos chiquitos, por ejemplo, podemos empezar cómo aprendimos a caminar o a hablar. Hablar, pues hábito y repetición. Veíamos a los demás hablar, 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 emitir sonidos, mover la boca y tratamos de comenzar a emular, a repetir. Caminar es exactamente lo mismo. De ahí para adelante, cualquier cosa que ustedes hayan aprendido, sea mecánico, ¿no? Como movimiento o no, fue aprendido y programado. Pero todo el tema de las creencias también. Es decir, todo el tema de condicionamientos culturales y paternales o maternales también ha sido programado en el pasado. Póngase a pensar una cosa, siempre me gusta usar este ejemplo porque es muy simple y muy directo. Póngase a pensar si ustedes hubieran nacido con sus mismos papás, pero en otra parte del mundo, digamos en Arabia Saudita, en Japón, en China, en Rusia, ¿no? ¿Ustedes creen que ustedes serían la misma persona que son hoy en día? ¿Serían tal cual como son porque nacieron con sus papás, pero en una cultura totalmente diferente? No, ¿cierto? Serían totalmente diferentes porque la cultura los ha permeado de una forma. Es decir, ustedes han comenzado a guardar creencias de esa cultura y por eso comienzan a pensar que se puede hacer una cosa y esto está bien y esto está mal. Y por eso en otras culturas esas mismas cosas se ven como buenas mientras que en otras se ven como malas. Pero hagamos el ejercicio inverso. ¿Qué pasa si ustedes hubieran nacido en el mismo lugar donde nacieron, pero con otros papás o con otras personas que los hubieran educado? ¿Ustedes creen que serían la misma persona? Pues tampoco serían la misma persona, porque entonces las creencias que tienen nuestros papás y los papás de ellos y así sucesivamente se han venido heredando y uno comienza a acoplar esas creencias en su sistema de creencias, valga la redundancia, y así comienza uno a definir qué es correcto o incorrecto en su vida. Entonces, pues realmente nosotros tenemos una cantidad de información programada, pero la pregunta es como, ¿eso ha sido mi decisión? O sea, lo que yo creo, como que me gusta este equipo de fútbol, este no, soy de este partido político, este no, tengo esta religión o esta no, ¿es realmente porque yo decidí ser así? Pónganse a pensar esta siguiente foto que les voy a mostrar. Analicen un momento la foto y me cuentan ustedes qué ven en esa foto. Y me cuentan, no, pues obviamente piénsenlo porque no estamos interactuando. ¿Qué ven en la foto, no? Y no como con cosas muy particulares y pequeñas, como que hay un palito en la parte inferior izquierda de la foto, no. En general, ¿qué ven? En general, ¿ustedes qué perciben de esa foto? Entonces les comparto que más o menos como el 90% de las personas ve que hay un ciervo cruzando una carretera. Y eso no está mal. Ustedes estarían de acuerdo seguramente con esa apreciación. Pero si ustedes hubieran tenido una educación extremadamente consciente del lado medioambiental, dirían lo contrario, dirían que hay una carretera cruzando un bosque porque el bosque estuvo primero ahí. Pero ¿alguna de las dos visiones está errada? No, no, las dos son válidas. Y lo interesante es que el mismo estímulo exterior, porque esta foto se está presentando como un estímulo exterior, el mismo estímulo exterior puede interpretarse de dos formas totalmente diferentes. ¿Y de qué depende? Pues de nuestras creencias, de nuestra educación, de la cultura, etcétera, etcétera, es lo que va a hacer que yo reaccione de una forma u otra frente al estímulo exterior. Y estímulos exteriores es todo lo que nos pasa, la pandemia, mi amigo que se puso bravo conmigo, etcétera, etcétera, son estímulos exteriores. Pero resulta que uno puede decidir cómo se quiere sentir si ha usado un proceso consciente en todo esto. Entonces les quiero hacer otra pregunta. Si nosotros ya dijimos y establecimos en lo que llevamos hablando en este tiempo, que toda la parte consciente está en el presente, ¿cierto? Solamente existe en el presente. Es decir, en este momento yo soy consciente que estoy moviendo mis manos y soy consciente que estoy respirando, pero hace 10 minutos no era consciente que estaba respirando ni que estuviera moviendo las manos. Y dijimos que toda la parte subconsciente está alojada en el pasado, ¿cierto? De nuestras creencias, perfecto. Pero cuando estamos hablando de que yo quiero ser un mejor ser humano, quiero tener más bienestar, pues estoy pensando en el futuro. ¿Qué cosas tengo que hacer para que en el futuro yo pueda ser diferente, ¿cierto? Entonces la pregunta para ustedes sería, ¿ustedes creen que todo lo que sucede en el futuro es una programación consciente o subconsciente?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué estaría pasando? Seguramente han oído esta frase: el futuro es ahora. Y también han oído la frase de que hay que vivir en el presente, ¿cierto? Pues eso tiene una razón de ser, y es que el futuro se está programando en este instante presente. En este instante estás programando todo lo que va a pasar en el futuro, es decir, hoy es el pasado de tu futuro. Es decir, hoy estás programando todo lo que va a estar alojado en tu subconsciente, se programa en este instante. Y de ahí vas a estar reaccionando en automático el 95% de las veces en el futuro. Entonces, en este momento, si hay conciencia, yo podría decidir cómo quiero ser en el futuro, cómo quisiera comenzar a reprogramarme. Y obviamente hay herramientas y metodologías para hacerlo, que obviamente en una charla pues no es suficiente tiempo para que profundicemos, pero lo que quisiera que entendieran es que cualquier cosa que ustedes quisieran ser, como si quisieran sentir, ¿no? ¿Cuál es la versión más elevada posible que ustedes quisieran ser? Lo podrían ser y podrían llegar a hacerlo si comienzan a reprogramarse de la forma correcta en este momento presente. Y les voy a hablar de algún par de cosas igualmente que pueden hacer para reprogramarse, para darles unas herramientas. Albert Einstein decía que el mundo como lo hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento y no puede ser cambiado sin cambiar nuestra forma de pensar. Y para ser más precisos, yo creo que nuestra forma de pensar, y para ser redundantes, son precisamente nuestras creencias. Entonces ya establecimos eso, y ya establecimos de cierta forma cuando les preguntaba si somos autónomos o no. ¿Somos realmente autónomos? No, ¿cierto? Porque somos un producto de nuestras creencias. Entonces la pregunta que seguiría es, listo, si somos un producto de nuestras creencias, ¿cómo cambiamos nuestras creencias? O también más que cómo, realmente es como, ¿por qué yo tengo que cambiar mis creencias? Y resulta que las creencias predicen mal el futuro, porque como ya vimos, las creencias vienen del pasado, de información que está en el pasado, entonces no podemos realmente visualizar lo que necesitamos en el futuro. ¿Quién hubiera pensado que necesitaba en enero del 2020 para este año? ¿Me entienden? No había forma de visualizarlo. O pónganse a pensar en otros ejemplos para que entendamos por qué el pasado predice mal el futuro, porque muchas personas en las conferencias que hago me dicen, no, pero necesitamos del pasado para aprender de nuestros errores. Sí, perfecto, eso está muy bien. Pero pónganse a pensar, si uno se devuelve en el tiempo, al año 2000, digamos, para los que estaban vivos en el año 2000, y uno se le acerca a un amigo cercano que uno tiene y le dice, oiga, mire, es que con este aparato que tengo acá, uno puede a través de redes sociales comunicarse por otras personas de esta forma, puedo prender una cámara y hablar con otra persona, ¿me entiendes? Es más, redes sociales, ¿qué es eso? Es más, computador inteligente en la mano, ¿qué es eso? ¿No? Aplicaciones, ¿qué es eso? ¿Por qué la persona diría que todo eso sería casi imposible en su momento presente? Porque todo el pasado hasta ese momento le diría que es imposible. Pero para que lo tengan más claro, si uno se devuelve a los años 60, cuando están todos los ingenieros en la NASA lanzando un cohete para la Luna, ¿no? Y uno llega y les dice, pero ¿sabe qué? Este aparatito tiene como 2 millones de veces más de poder de computación que todos los aparatos que están en su edificio. Y esos aparatos que valen billones de dólares, pues esto vale como $600. ¿Qué creen que le diría a uno todos los ingenieros de la NASA, ¿no? Los que más saben supuestamente? ¿Qué le dirían a uno? Usted está loco, eso no se puede. ¿Por qué? Vuelve a lo mismo, porque ellos están basando su información con todo lo que viene del pasado. Es la información que tenemos en el presente, no hay de otra. Entonces no pueden mirar hacia adelante y de pronto visualizar que se puede hacer de otra forma. Y si miran la historia, ha pasado con miles de ejemplos. Y si yo les dijera a ustedes que en 100 años los seres humanos vamos a poder levitar, ustedes me dirían que estoy completamente loco, porque se basan en la información que tienen en el momento presente y por lo tanto esa información solo viene del pasado. Por eso es importante comenzar a cambiar nuestras creencias si queremos cambiar algo de lo que estamos viviendo, porque el pasado predice mal el futuro. Entonces, volviendo al tema de autoconocimiento, que de alguna forma muy resumida es como ¿por qué reacciono como reacciono? Si yo puedo entender por qué reacciono como reacciono, por qué me siento como me siento, pues puedo tener autoconocimiento. Resulta que los seres humanos tomamos acciones en la vida, ¿no? O reacciones, que son las que nos traen felicidad o tristeza. Y resulta que nosotros generamos 3 tipos de acciones: físicas, verbales y mentales. Y obviamente las mentales son las más importantes de estas 3, porque sin la reacción mental pues no podría existir la física o la verbal. Entonces les quiero compartir por un momento cómo funciona la acción mental.
qué pasa en el cerebro desde que yo tengo un estímulo externo que entra por medio de mis sentidos y la conciencia hasta el instante que yo reacciono. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y ya hablamos de todo esto del subconsciente y el inconsciente, y allá es donde nos meteríamos. Y les quiero contar de una manera muy breve qué es lo que pasa allá adentro, porque todo esto pasa una milésima de segundo. Y finalmente les quiero contar esto con un pequeño video que hice compartiéndoles algo que sé que yo estoy solo y es mi aversión al huevo duro. Y digo estoy solo porque en una conferencia de 1000 personas le pregunto a las personas que quién tiene aversión al huevo duro y levantan la mano uno o dos máximo. O sea, sé que son muy poquitas personas. Pero para que tengan un marco que sea más fácil de entender de cómo funciona la acción mental, les quiero compartir la historia de mi aversión al huevo duro para que tengamos ese marco. Acá va. Pero de la acción mental, es decir, la conciencia, sucede el acto de conocer. Pero no siempre sucede. ¿No les ha pasado que están trabajando muy concentrados en algo y les hablan o suena el teléfono y uno no escucha? Pues eso es porque el señor de la portería no ha dejado entrar al órgano sensorial del oído. El man estaba haciendo el crucigrama o meditando o escuchando música y no se ha dado cuenta que el sonido está ahí. No ha entrado en contacto con él. Pero bueno, cambiemos de ejemplo. Digamos que viene otro órgano que es el olfato. Y esta vez lo atienden en la puerta y el órgano sensorial entra en contacto con la conciencia y ahí puede pasar a entrevistarse con la segunda persona, la percepción. Entonces llega el órgano sensorial que trae una carpeta consigo y se la entrega a la recepcionista de esta oficina. Ella revisa la carpeta y reconoce qué tipo de olor es. En este caso, en la carpeta dice olor a huevo duro. El trabajo de la percepción es el de buscar y reconocer, debido a la propia experiencia, recuerdos y educación, si lo que está en la carpeta es bueno o malo. La percepción es recepcionista y centro de programación a la vez, ya que moldea cómo pensamos, si somos capaces de hacer las cosas o no, y procesar la información que recibimos de la conciencia. Volviendo al caso del huevo, si esto sucediera en mi cerebro, en mi acción mental, esto es lo que sucedería. La percepción va a los archivos, revisa mi historia con el huevo duro y se da cuenta que desde 1982 tengo un paradigma muy grande con el huevo. Lo detesto porque me obligaron a comer huevo y le tomé aversión. O por lo menos esa es la historia que yo siempre he creído como cierta toda la vida. Entonces la percepción, en mi caso, inmediatamente marca la nueva carpeta que se está creando en la fecha actual como una experiencia mala. Anexa cualquier información relevante a la carpeta y manda el órgano sensorial a donde la sensación, nuestro tercer personaje. La sensación es como el abogado de la oficina que revisa rápidamente el caso y marca la carpeta dependiendo de la sensación, como agradable o desagradable. En este caso, marca desagradable. Esta información va a moldear la decisión que tome nuestro cuarto personaje cuando le llegue la carpeta, la reacción. Este es como el gerente general de la oficina que va a decidir, con la información recibida, de qué manera va a ejecutar el informe, es decir, de qué manera va a reaccionar. Y para esto tiene a su disposición, entre otros, a dos secuaces, que son la reacción verbal y la reacción física. Y dependiendo de la situación, manda a usar al uno, al otro o a los dos. En esta historia, al ver la carpeta, el gerente decide solo usar la reacción física. Y en este caso, manda desde náuseas hasta vómito. En mi caso solo he llegado a la segunda una sola vez en la vida, pero es porque esa vez el olfato venía acompañado de la vista y del gusto al gluten. Lo que nos trae felicidad o tristeza es cada vez que el gerente toma una decisión de cómo reaccionar, ya que esta genera un condicionamiento mental. Con la reacción se reafirma que ese olor es malo y mandan una nueva carpeta a la percepción para que la guarde y tenga en cuenta para la próxima evaluación. Si esto se repite muchas veces, entonces lo guardan como un paradigma porque ya se convierte en una verdad para esta oficina y siempre se va a reaccionar de la misma forma, sobre todo la próxima vez que el órgano sensorial del olfato traiga en su carpeta el huevo duro. Entonces, ¿cuál es la parte más importante realmente de esta historia que les acabo de contar? Que cada vez que uno reacciona genera un condicionamiento mental que se va a guardar en la percepción y ahonda el problema. Cada vez que yo me cuento de una forma exagerada que detesto el huevo duro o me contaba, pues ahondaba el problema cada vez más. Y por eso es que nuestras propias experiencias nos terminan volviendo tercos y creemos que no hay forma de poderlas cambiar.
Pero hoy en día yo llevo 10 años comprobando que puedo cambiar, comprobándome a mí mismo y con trabajos que hago con otras personas, que podemos cambiar cualquier cosa, cualquier aversión, cualquier cosa o creencia limitante que tengamos, la podemos cambiar, la podemos reprogramar. Y ejemplos hay muchísimos que si nos alcanza el tiempo, de pronto les cuento al final un par de ejemplos de cosas que yo he reprogramado en mi vida de condicionamientos mentales que he tenido. Pero para ponerles unos ejemplos, quiero que miren esta imagen que les voy a compartir de estos dos círculos y me digan cuál es más grande. Piensen ustedes. Uno de ellos es un poquitico más grande que el otro y el otro es un poquitico más chiquito, pero es muy poquito. Entonces ustedes decidan rápidamente cuál de los dos es más grande. Como no podemos interactuar, igualmente les comparto que en las conferencias que hacemos el 50% de las personas dicen que el círculo azul es el más grande. Entonces, si ustedes pensaron que el círculo azul es más grande, pues hacen parte de esta estadística. El 30% dicen que no, que el rojo es más grande. Si ustedes pensaron que el rojo es más grande, entonces hacen parte de esa estadística. Y el resto dicen, el 20% dicen que no, que son exactamente iguales. Que esa es la respuesta correcta. ¿Por qué? ¿Por qué hago este juego como donde ustedes se pueda engañar su percepción? Porque sé que ustedes desde el comienzo dicen se ven exactamente iguales, pero llegaron a dudar. ¿Por qué dudaron? Porque yo utilicé dos cosas. Uno, metí duda en la cabeza de ustedes y la duda nos hace generar como un poco de miedo de decir, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? Así uno no crea que es miedo realmente. Entonces me pone a dudar. Y el momento que me pone a dudar, pues entonces tengo que mirar a ver si sí existe la posibilidad. Entonces ya mis mismos sentidos se comienzan a engañar. Pero funciona porque yo uso un paradigma, un condicionamiento mental, ¿no? Que todos tenemos en nuestras creencias. Y es que normalmente la persona que está al otro lado de una cosa de estas, en este caso, o que está parado en una tarima dando una conferencia, pues tiene que saber de lo que está hablando. Eso yo le llamo como el paradigma del profesor, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, cuando estábamos en el colegio, un profesor se paraba y le dictaba a los demás clase y lo que decía el profesor era verdad absoluta y casi que irrefutable. Entonces uno como comienza a entender, y yo uso eso que está alojado en la percepción de ustedes a mi favor, entonces puedo, entre comillas, manipular un poco la percepción de ustedes a que piensen que un círculo es más grande que el otro cuando son exactamente iguales. Y eso es lo importante de la historia que les estoy contando, que la percepción se puede manipular. Pero lo interesante no es que ustedes aprendan a manipular la percepción de otras personas, porque de eso no se trata. Se trata de aprender a manipular la percepción propia para romper los patrones de comportamiento que nos llevan a actuar en automático. Yo, por ejemplo, era una persona extremadamente mal geniada antes. Yo iba manejando y peleaba con todo el mundo, era el clásico, el que iba nombrando a la mamá a todo el mundo, que si a mí me cerraban yo me terminaba bajando del carro a pelear con esa persona, ¿no? Entonces yo necesitaba cambiar y romper esos patrones de comportamiento, encontrar una forma de engañar mi percepción. Y una de las formas es cambiar el cuento que uno se cuenta sobre lo que está a su alrededor, sobre el estímulo externo. Entonces el día que comencé a cambiar el cuento que me contaba frente a eso, y lo que yo decía era, apenas me cerraban, me decía a mí mismo, este personaje seguramente va de afán para el hospital porque su hijo debe estar muy enfermo. Si es verdad o no, no importa. Lo que importa es que yo rompa un patrón de comportamiento que viene desde mis creencias, porque mis creencias me llevan a decir, yo tengo que ser más berraco, yo no me puedo bajar de los demás, tengo que defender a los demás porque yo me bajaba a pelear si a ustedes también los cerraban. El momento que me cambiaba el cuento e insertaba esa pausa, pues entonces en la percepción insertada esa pausa, pues entonces podía romper ese patrón de comportamiento y cambiarlo. Y sobre todo por algo más que les voy a contar ahorita, que es una palabra que me encanta, que se llama la abolición. Pero como esta parte es tan interesante y tan importante, quiero que hagamos un ejercicio a ver si de pronto entienden profundamente el tema de la acción mental. Les voy a mostrar una imagen y ustedes van a pensar qué órganos sensoriales están entrando en contacto con la conciencia, qué órganos sensoriales van a entrar en contacto con ustedes cuando vean esta imagen. ¿Qué creen que son los órganos sensoriales que están entrando con la conciencia en este momento? Entonces, si ustedes dijeron que la vista, pues obviamente, muy bien, es la vista. Si ustedes están pensando que la salivación, eso ya es una reacción. Eso no está entrando en contacto con la conciencia. Es una reacción producto de, entra una imagen a mi conciencia, voy a la percepción, encuentro un archivo que dice que el helado es delicioso, entonces comienzo a tener la sensación de que es rico y comienzo a salivar porque es una reacción que derivada del recuerdo. ¿Me explico? Entonces, en este momento eso entró por los órganos de la conciencia. Pero ¿qué pasa si yo nunca hubiera comido helado? Que es el caso de algunas personas.
los órganos sensoriales, el estímulo exterior, lo recibimos igual por la vista, entra en contacto con la conciencia, va a la percepción, busca en los archivos, no encuentra nada, por lo tanto no tiene una sensación para generar y no tiene una reacción. Pero ¿qué pasa si yo les dijera a ustedes que esta foto que está ahí no es un helado? ¿Ustedes qué creerían? Más allá de pensar como muchos de ustedes si les pasa, porque sé que les pasa por la cabeza y tienen una mente retorcida y pensaron en algo horrible en este momento, la idea de este ejercicio, si ustedes pensaron en algo horrible y si no lo habían pensado cuando les dije que era algo horrible, entonces lo pensaron, ¿por qué en este instante pueden decir, uy, qué cosa tan fea? ¿Ha cambiado el estímulo exterior? No, ¿cierto? El estímulo exterior es el mismo, es la fotografía. La percepción es la que cambia. Yo voy a la percepción y encuentro de pronto alojado por ahí un archivo que dice que eso puede ser una cosa inmunda. Entonces voy a decir, guácala. Pero es la misma foto, el mismo estímulo exterior y me hace reaccionar hacia un segundo. Podía haber pensado qué cosa tan rica y ahorita puedo pensar qué cosa tan fea. Pero obviamente no es una cosa fea y además yo nunca les dije qué era, ¿no? Ustedes lo pensaron. Sí es una foto de un helado porque yo nunca haría eso. Pero la idea del ejercicio es que ustedes se den cuenta cómo el estímulo exterior no es el que determina a ustedes cómo se sienten, es lo que está en la percepción, es lo que está alojado aquí en los archivos de sus creencias, de sus paradigmas, de sus condicionamientos mentales. Entonces, cuando uno se pregunta a uno mismo, uno quién es, porque si uno no sabe quién es, ¿cómo va a saber hacia dónde quiere ir y quién quiere ser? Pues uno es lo que uno cree, eso es lo que es. Uno es lo que uno cree, básicamente. Y cómo cree y cómo es como uno cree es lo que lo lleva a pensar a uno en cómo reacciona. Es lo que lo lleva a reaccionar de una forma u otra. Y en últimas, eso está dado también por la intención que hay detrás de nuestros pensamientos, la intención que hay detrás de nuestras acciones. Y acá es donde viene esta palabra que les dije que les iba a compartir, que me encanta, que se llama la volición. Volición con P pequeña. La volición, ¿qué es y por qué es importante en esta historia que yo les estoy contando del eslabón perdido, de tu eslabón perdido de nuestro autoconocimiento? Pues resulta que la volición es el verdadero deseo o la verdadera intención, la verdadera voluntad que está detrás de nuestras palabras. Si volvemos al ejemplo que les estaba dando de cuando yo peleaba con otras personas, pues yo no tenía muy claro que mi verdadera intención, así fuera subconsciente, pero la verdadera, cuando le nombraba a la mamá a alguien, era de hacerle daño al ser humano. En el instante que yo dije, oiga, venga un momentico, esa es mi verdadera intención, hacerle daño al otro ser humano cuando le nombro a su mamá. No, cierto, esa no es mi verdadera intención. Eso viene por una reacción en automático. Entonces, descubrir cuál es la verdadera intención de todo lo que hacemos es súper interesante y súper importante en este proceso. Y es una de las formas, además, de comenzar a reprogramarse. Es más, si se llevan una sola cosa de esta corta conversación que estamos teniendo juntos el día de hoy, sería el tema de la abolición. Pero para que lo entiendan un poco más profundamente, les voy a compartir, no sé si ustedes conocen el significado de la palabra pichurria. Si de pronto nos acompañan de otra parte que no sea Colombia o dentro de Colombia y no conocen qué es la palabra pichurria, porque sé que algunos no la conocen, no es una palabra bonita, es decir, decirle pichurria a alguien no es chévere. Pichurria es como decirle a alguien usted es poca cosa, eso es lo que es pichurria, pero hoy en día se le ha dado como un significado mucho más fuerte y más grosero y más asqueroso también, y así ustedes piensan en la etimología de pichurria, lo que le sigue a pichu es horrible, en fin, es decir, decirle pichurria a una persona no es chévere. En eso estamos de acuerdo. ¿Ustedes qué pensarían de mí si yo les cuento que yo le decía a mi hija, cuando ella tenía 2 años, le decía pichurria? Le decía mi pichurria. Sé que muchas personas dicen, no, usted está completamente loco. ¿Cómo se le ocurre decirle así a su hija? Y es un ejercicio consciente, es un ejercicio para entender cómo funciona la acción mental, cómo funciona nuestro cerebro. ¿Ustedes qué creen que le pasa a mi hija cuando escucha la palabra pichurria? Y va a la percepción y no encuentra nada, igual que el helado. Pues no tiene cómo reaccionar. Entonces, ¿cómo reacciona? Pues dependiendo de la verdadera intención que haya detrás de mis palabras. Entonces, en el momento en que yo le digo a ella pichurria, pero mi verdadera intención es te amo, eres todo lo que existe en mi vida, eres lo mejor para mí. Esa es la intención detrás de mi palabra, es la energía que viene detrás de mi palabra. ¿Ustedes qué creen que recibe? La noción que todos nosotros adultos, la creencia que tenemos del significado de la palabra o la verdadera intención detrás de esa palabra. Pues ella recibe la verdadera intención que hay detrás de esa palabra, precisamente.
Para entender mucho más en las conferencias, normalmente le digo a las personas lo siguiente. Y pues acá no lo podemos hacer, pero les voy a mostrar un video de la reacción de las personas cuando hacemos ese ejercicio, para que entendamos qué es realmente el tema de la abolición, que funciona como una semillita que yo siembro en este momento presente, y dependiendo de la intención que yo tenga en el momento de sembrarla, me va a dar el fruto correcto o incorrecto. Por eso algunas personas dicen que la vida les da limones, ¿no? Cuando quieren algo dulce. No es que les dé limones, es que han sembrado la semilla con la intención incorrecta. Pero bueno, el ejercicio es, les digo, ¿saben qué? Busquen una pareja, ¿no? Mírenla a los ojos, pónganse frente a frente y le van a decir la siguiente frase. Le van a decir, usted es un... y después ofenden a la persona diciéndole una grosería. ¿Ustedes qué creen que pasa cuando las personas hacen este ejercicio? Miren el video. Ven a mirar a la persona y le van a decir, ustedes son, y ofenden a la persona que tiene acá. ¿Ustedes por qué creen que la mayoría entra en risa nerviosa cuando les ponemos el ejercicio y no lo pueden hacer? Es muy simple, porque si no hay una intención profunda de dañar a la otra persona, no hay una volición de hacerle daño, no hay conciencia que mi palabra lleva daño, pues no daña. Y cuando se dicen una palabrota, la que lo recibe termina riéndose, y el que lo va a decir lo dice con risa nerviosa porque realmente no quiere hacerle daño a la otra persona. Y después de eso les decimos, listo, perfecto, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio, pero vamos a ser muy conscientes de la abolición, vamos a ser conscientes de la intención de lo que vamos a hacer. Entonces le vamos a decir a la persona, les decimos, dense un abrazo, ¿no? De por lo menos 10 segundos, corazón contra corazón, como se deben dar los abrazos, y después le van a decir, conscientes de la semilla que están sembrando, conscientes de la abolición, les van a decir esta frase: le deseo lo mejor a usted y a todos los suyos, y le deseo que se haga feliz y haga feliz a los demás. Y esto es lo que pasa. ¿Ustedes por qué creen que les queda mucho más fácil hacer este ejercicio? ¿Por qué creen que les queda más fácil hacer este ejercicio? Porque, primero que todo, hacerle el bien a otro ser humano, aunque nuestras creencias digan lo contrario, es nuestra naturaleza, ¿no? Amar y unir es nuestra naturaleza. Odiar y tener miedo y separar no es nuestra naturaleza. Por eso hay que tener una conciencia para poder hacerlo. Pero la verdadera razón y lo más bacano de la abolición es esta, y es que le permite uno ser dueño de las intenciones subconscientes o inconscientes y volverlas conscientes. En el momento que yo me comienzo a preguntar, oiga, ¿cuál es la verdadera intención detrás de esto que quiero hacer? De esto que estoy soñando hacer, de estas palabras que quiero decir, de esta reacción que acabo de tener. Entonces comienza a cambiar toda la percepción de lo que yo tengo frente al mundo, básicamente, frente a la forma como yo me comporto, frente a lo que espero de los demás. Entonces, si ustedes insertan una pausa, que es una forma, por ejemplo, para reprogramarse, insertan una pausa entre la reacción que viene a la creencia, ¿no? Y insertan y comienzan a pensar cuál es su verdadera abolición, entonces reaccionan desde donde quieren ser realmente de manera consciente. Y se van a dar cuenta que eso comienza a transformar profundamente lo que ustedes son y lo que quieren ser. Pero otra cosa es que si ustedes encuentran que la verdadera intención detrás de lo que quieren hacer está afuera de ustedes, y ya me explico, en vez de adentro, entonces no va a ser fuerte. Si yo quiero cambiar y quitarme mi panza que tengo y tener un mejor estado físico, y la razón por la cual lo quiero hacer, la abolición, es porque quiero agradar a los demás, es que quiero poner la super foto en Instagram, pues no va a ser fuerte, y por lo tanto el día que me esté lloviendo, pues yo no voy a ir al gimnasio porque no tengo un propósito suficientemente fuerte para hacerlo. En cambio, si está dentro de mí la verdadera intención de por qué hago lo que hago, entonces va a ser un propósito muy fuerte. Entonces les quiero preguntar, ya entrando como en la recta final de nuestra conversación del día de hoy, ¿ustedes cuánto tiempo invierten en ustedes mismos en este momento? ¿Y cuánto tiempo deberían invertir de ahora en adelante? Y no solamente asistir a una charla como las de ahorita o hacer un taller, es todos los días. Ustedes todos los días invierten tiempo en comer, invierten tiempo en dormir, en trabajar, en pensar en los chicharrones de la vida y en los problemas, en muchas cosas, pero tiempo que inviertan realmente en ustedes mismos
Un porcentaje, ¿cuánto es? Porque volvemos a lo que, por donde iniciamos nosotros esta conversación, y es como lo que está pasando en el mundo. Ustedes pueden diseñar cómo quieren sentirse frente a cualquier estímulo exterior. Y eso es un músculo más que hay que ejercitar. Como si yo quisiera sacar aquí el supermúsculo, tendría que ejercitar años. Pues este músculo también hay que ejercitarlo muchísimo. Y en la medida que lo ejerciten, entonces van a poder comenzar a convertirse en eso que quieren ser. Van a comenzar a dejar de sufrir por todos los estímulos exteriores. Porque saben que no le van a dar el poder al estímulo exterior. Se lo están dando realmente es a ustedes mismos. Porque nadie puede definir cómo ustedes se quieren sentir más que ustedes mismos. O si no le están dando poder a todo lo externo y no a lo interno. Y por eso hay personas que pierden un ser querido y pueden estar tranquilas y otras que no. No porque los vamos a calificar de buenos o malos. No hay ni bueno ni malo. Es simplemente usted cómo quiere ser. Eso es lo único que nos tenemos que preguntar. Yo cómo quiero ser, cómo quisiera sentir. Y comenzar a trabajar y a ejercitar los músculos para poder llegar allá. Entonces pónganse a empezar en eso. ¿Cuánto tiempo van a invertir en ustedes mismos de adelante todos los días? Si algo de lo que hemos hablado resuena con ustedes. Para terminar, les quiero compartir un video, porque cuando uno inicia una travesía, y pónganse a pensar que ustedes en este momento están en una travesía, más allá de la travesía de la vida, ¿no? Si ustedes están en la travesía de autoconocimiento, en la travesía de conocerse profundamente, en la travesía de cambiar algo que ustedes quieren de su vida, sea un tema amoroso, financiero, de bienestar mental, lo que ustedes quieran cambiar, pues hace parte de una travesía. Y cuando uno inicia esa travesía, pues uno tiene que saber dónde arranca para saber para dónde va. Es como un GPS, ¿cierto? Pero uno no sabe qué va a pasar en la mitad del camino. Yo sé que yo arranco aquí en el GPS y le digo, ¿sabe qué? Voy para acá. Pero qué pasa en el camino no tengo la menor idea. Entonces por eso es tan importante que tenemos que amar más el proceso que el resultado. Tenemos que aprender, y eso también hay que ejercitarlo, a amar más todo lo que pasa del punto A, entre el punto A llegar al punto B. No solamente estar felices cuando llegamos o no llegamos, estando infelices al punto B. Entonces, hace unos años, cuando arranqué el canal de YouTube, hice este video para proponerme, para poder entender y hacer un paralelo entre subir a esta montaña, yo no soy escalador, y lo que son los propósitos de vida y los propósitos a mediano y corto plazo y cómo tener la determinación para lograr los cambios que uno quiere. Entonces les quiero compartir este video que narra precisamente un pedacito resumido de eso, ¿no? De lo que nos pasa en la travesía y cómo aprender a amar la travesía mucho más que el resultado. Acá va. Subir esa montaña no es algo fácil, pero es que así es la vida. Y así son los propósitos que uno se pone para el nuevo año. Uno no sabe qué se va a encontrar en el camino. Una pared. Esto está muy complicado. Oh, Dios. No sé si esta sea la ruta o no. No tengo ni idea. Uy. Si es difícil, si no es difícil. Me queda un punto donde me tengo que devolver un poco. Tengo que volver a echar para abajo. Si está muy resbaloso como va a estar hoy porque anoche cayó un diluvio universal. Mis piernas ya no responden. Si conoce el camino, si no conoce el camino, no tiene la menor idea de qué es lo que va a pasar. Estoy perdido. Solo arranca en un punto de partida sabiendo que quiere subir esa montaña, pero no sabe si lo va a coronar. Y no sabe si lo va a coronar hoy. Acabo de clavarme todas estas espinas. Más de lindas. Pero depende de la determinación que uno tenga para cumplir lo que se propone, si en la mitad del camino se devuelve o no. No sé cómo explicarles el nivel de satisfacción que hay acá. Definitivamente salir y probar que de verdad el máximo nivel de satisfacción está al otro lado del miedo es lo mejor. Miren cómo están mis rodillas. Hay tantas veces que me caí. Pues no es nada fácil, no es fácil hacer esto solo. Como le decía antes, pues es mucho mejor tratar de hacer estas cosas acompañado y tratar de que los propósitos que uno tiene en la vida haya gente que le ayude a uno a cumplirlos. Hoy yo hubiera podido quedarme por la mañana
Pues en la cama. Finalmente es 1 de enero. Si decidí venir acá a salir de la zona de confort y atreverme. Entonces yo creo que sí, que el mundo es de los que se atreven. Y es parte de la invitación que les hago a ustedes, que se atrevan, que rompan ese miedo, que salgan a hacer todo lo que no son capaces de hacer y de esa forma pueden cumplir sus propósitos. Encuentren su pasión, encuentren eso que es lo que más les gusta hacer, que sea algo que no le haga daño a nadie, que aprovechen y ayuden a otras personas, que sea algo que les apasiona muchísimo y si les pagan por eso, pues mucho mejor. Lo bonito de todo esto es que ahora me toca bajar y así es la vida. Unas veces uno sube, llega, corona, se siente muy bien, pero después inevitablemente tiene que volver a bajar. Lo fácil es cuando uno está aquí arriba, en el momento alto, con toda esta vista, sintiéndose súper bien. Pero cómo se comporta uno, cómo reacciona uno en los momentos bajos. Ahora me toca bajar y volver a la realidad. Cómo reacciono y cómo me comporto es lo que determina mi carácter y determina quién soy. Entonces desde acá, aprovechando este lugar, aprovechando este espacio tan espectacular, me despido por hoy. Denle like al video si les gusta, suscríbanse si no lo han hecho. Y nada, cuéntenle a sus amigos, familiares, que hay una nueva forma de inspirarse. Entonces, para terminar, la gran pregunta realmente, como arrancábamos, es, no es si ustedes quieren ser felices o no, es que la felicidad empieza y termina con ustedes, depende de ustedes, la felicidad es un estado mental, no es algo que dependa del factor externo. Por eso, a los que siempre dejan que los factores externos los dañe, les dañe el día, ¿no? Como que los vuelva infelices. El ejemplo perfecto es todas las personas que son infelices cuando no está el sol, cuando está lloviendo. Eso quiere decir que solamente son felices cuando hay sol y la vida les va a dar por delante infelicidad cuando no hay sol. Y la vida no es así, como hablaba en el video, es de altos y de bajos. Entonces, cómo se comporta uno en los altos donde no se le debe subir uno el ego y cómo se comporta en los bajos de eso es lo que importa, eso es lo más importante. Y para mí de eso se trata la vida, ¿no? De encontrar lo que queremos ser, ponerlo en práctica y ponerlo al servicio de la humanidad, no hacerle daño a nadie más con eso. Les hago una invitación si quieren profundizar mucho más en estos temas, porque esto simplemente es un pincelazo, es un esbozo nomás de lo que se puede llegar a hacer. Precisamente escribí el libro que salió este año, Tu Eslabón Perdido, por eso. Es un libro donde uno puede profundizar muchísimo en todos estos temas, se pueden hacer muchísimos ejercicios. Está el podcast también, El Eslabón Perdido, donde pueden escuchar estos temas. Hacemos talleres virtuales constantemente donde se pueden profundizar en estos temas, precisamente el despertar de la conciencia. Y una invitación a una comunidad nueva que estamos lanzando hace muy poquitos que se llama Entre Parceros, que es una comunidad precisamente de bienestar, en donde trabajamos al interior de la comunidad 5 dimensiones del bienestar del ser humano, el bienestar espiritual, muy parecido a lo que estamos haciendo en live, pero pues esto es un sitio donde la gente puede servir. Si ustedes saben de algo, son expertos en algo, pueden servirle a los demás, una comunidad gratuita donde podemos simplemente dar de lo que sabemos para que las otras personas puedan recibir de algo que no tienen y de pronto, si no tienen la capacidad económica, porque como les digo es totalmente gratuito, puedan entrar a esta comunidad y recibir esta información en 5 dimensiones muy muy importantes del bienestar que necesitamos todos los seres humanos. Así que si quieren ser parte de esta comunidad solo por invitación, entonces ahí les dejo el link a donde deberían ingresar para que les llegue una invitación y lo recibimos de brazos abiertos, obviamente a todos los que necesiten apoyo de cualquier tipo o los que necesiten servir. Un abrazo muy muy grande para todos los que se quieran conectar, ahí están las redes sociales, los que me quieran escribir en cualquier momento. Les mando un abrazo enorme a todos y muchas gracias por acompañarme todo este tiempo. Chao, chao. Mil gracias, Juan Pablo, muy enriquecedora la charla que nos dejas el día de hoy. Nuestra audiencia estuvo bastante activa y tenemos algunas preguntas para ti. Buenísimo. Bueno, la primera Dale. nos dicen, ¿cómo ser más conscientes? Yo tengo la percepción que ser más consciente nos invita a no tener pensamientos negativos, pero es casi imposible no tenerlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, hay dos cosas en esa pregunta. Ser consciente no te está invitando a no tener pensamientos negativos. Ser consciente te está invitando a observar, simplemente observar. ¿Qué es ser consciente? Estoy consciente que en este momento tengo un pensamiento negativo. Eso es ser consciente. Soy consciente que en este momento tengo un pensamiento positivo.
quieres reforzar el positivo y acordándonos que todo lo positivo y negativo son solamente creencias, quiero reforzar ese pensamiento negativo, quiero cambiar el pensamiento negativo, eso es lo único que necesitamos, la conciencia es para eso, para que podamos definir si sí o no. Y si yo tengo un pensamiento, entre comillas, negativo y lo quisiera cambiar, para eso me sirvió la conciencia. Y de ahí para adelante viene la ecuanimidad, que es otro tema, que ese sí nos lleva no a no sentir o a pensar solo positivo, sino simplemente a ver, a aprender a ver las cosas por lo que son. Porque nosotros sentimos que la vida muchas veces es injusta y simplemente no es que sea injusta con nosotros, eso mismo le está pasando a nosotros, le pasa a otra persona. Entonces es simplemente yo cómo reacciono, es una decisión, acuérdate, cómo quieres reaccionar frente al estímulo exterior es una decisión. Lo que pasa es que no hemos sido conscientes precisamente de cómo queremos reaccionar frente a ese tipo de cosas. Entonces usamos la creencia o cómo nos educaron para reaccionar de ahí. Entonces tú puedes cambiar eso en cualquier momento, pero la conciencia no quiere decir no sentir. La conciencia no quiere decir no poder tener un pensamiento positivo o uno negativo, porque tener ese tipo de pensamientos es normal, es parte de la vida. Lo que yo les decía en el video es subir y bajar. Estoy aquí es supuestamente positivo, estar aquí supuestamente negativo, pero no es más que otra etapa de la vida. Y yo cómo me reprogramo con los momentos negativos, con la parte baja de la ola, como les decía en la percepción, pues yo comencé a creer que yo necesito aprender cosas de esos momentos, no a calificarnos ni buenos ni malos, simplemente son. Así como puedo disfrutar esto, ¿cómo aprendo a disfrutar este momento que supuestamente es malo? ¿Qué tengo para aprender yo de eso? Y en el momento que hago eso, pues rompo el patrón de comportamiento, como ya les decía, y puedo actuar de una manera diferente. Y no se trata si uno tiene la razón o no con esto, porque no hay una verdad absoluta. Y lo que les estoy contando además no es nuevo, se ha hablado por milenios, ¿no? Es simplemente usted cómo quiere ser, eso sería como el centro realmente de la discusión. Gracias, Juan Pablo. En resumen, entonces, el ser consciente no es el que no siente, sino el que es capaz de observar sus emociones para transformarlas, ¿verdad? Lo dijiste mucho mejor que yo. Muchas gracias. Bueno, Perfectamente resumido. Paola Vargas nos pregunta, si tuvieras que escoger una sola clave para reprogramar nuestra neurona, ¿cuál sería? Una sola clave para reprogramar nuestras creencias, Sí. ¿no? Nuestras neuronas, sería cambiar el cuento que te cuentas. Ese es el más importante porque por ahí arrancamos. Es por donde es más fácil arrancar por ahí que por otros lugares de donde tenemos que reprogramarnos. Entonces, está el dicho que dice, si tú crees que no puedes, tienes la razón, y si crees que puedes, tienes la razón, ¿no? Entonces, el cuento que uno se cuenta es fundamental. Si yo, es más, el amor propio se basa en el cuento que uno se cuenta, ¿no? Y en creerlo y en sentirlo. No es solamente mirarme al espejo y decirme soy bonito, porque no se trata de ser bonito, soy un buen ser humano, ¿no? Y entiendo que tengo muchas cosas por mejorar. Entonces, si en vez de decir yo soy un mal ser humano, la vida es terrible, ese es el cuento que te cuentas, lo cambias por otro tipo de cuento, no solamente te empoderas muchísimo, sino que además a nivel biológico comienza a cambiar la energía de tu cuerpo literalmente. Y esto no es esoterismo, esto está comprobado por la física cuántica, que la manera como tú piensas comienza a afectar la energía de tus células, la energía de tus átomos, de cómo está vibrando, en qué tipo de energía. Y eso hace que tú te sientas bien o mal, y por eso la palabra es tan importante. Entonces yo te diría cambiar el cuento que te cuentas. Perfecto, maravilloso. Nos preguntan, ¿encontrar nuestro propósito es posible si ya tenemos una familia y una carrera profesional en curso? Claro que sí, obviamente que sí. Yo lo hice también con una carrera profesional en curso, que no es un cuento que les conté hoy porque eso es para otro día, y con una familia, con hijos, y teniendo una carrera muy exitosa, y encontré mi propósito y decidí hacer cambios. La razón por la cual estás pensando y evaluando eso, de la familia y la carrera profesional, es porque estás pensando en qué pasa si. Es decir, estás inventándote todo un cuento porque todo lo que sucede en el futuro no existe, es ficción, eso lo tienen claro. Entonces yo comienzo a pensar como, ay, ¿qué pasa si? ¿Y será que si me quiebro? ¿Y qué pensarán los demás de mí? Pero no, yo ya estoy muy viejo para esto, ¿cómo voy a cambiar en este momento? Eso es la voz del ego hablando, porque son miedos. Y la voz de tu alma te va a decir, sigue tu intuición y sigue lo que más te apasiona.
Y obviamente la idea en estas cosas hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo no te estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, porque muchas personas piensan, para encontrar mi propósito tengo que renunciar a mi trabajo. No, no tienes que renunciar a tu trabajo, tienes que comenzar a utilizar mejor tu tiempo para comenzar a ser consciente de cómo buscar y encontrar tu propósito de vida, que en últimas el propósito de vida de todos es exactamente el mismo, al final del camino es el mismo, es encontrar quiénes somos y ponerlo en práctica al servicio de los demás, como les decía ahorita, ¿entiendes? Es ¿cómo lo pongo en práctica? A través de algo que me apasione y que yo tenga habilidades, claro que sí. Ahí es donde se va a encontrar ese propósito, que no le haga daño a nadie con lo que yo hago. Pero todo lo demás que te digan no se puede, es una creencia que te está limitando. Y entonces tendrías que decir, quiero o no entrar en este camino de autodescubrimiento, entonces tengo que romper estas creencias limitantes en este momento para poder dar lo que yo llamo el salto de fe y atreverme a hacer cosas que nunca me he atrevido a hacer. Entonces, cultivar nuestras pasiones también puede ser un camino hacia encontrar nuestro propósito, definitivamente. Cultivarlas, pero sobre todo buscarlas, porque muchas Buscarlas. personas ni siquiera las están buscando, ¿no? Y después de encontrar tu pasión, tienes que validar si tienes habilidades con esa pasión, que es el siguiente, es otro paso importantísimo en propósito de vida, porque tú puedes encontrar, siempre pongo este ejemplo, porque pues después de haber hecho Factor X muchos años, veía el ejemplo de muchas personas. Yo puedo ser apasionadísimo con la música, es decir, llego diciendo, pensando que canto divinamente, tengo la pasión por la música, pero no tengo la habilidad para cantar. Entonces por ahí no es, de pronto tienes que usar esa pasión y ser otra cosa que no sea cantante, arreglista, de otra forma. Pero tenemos que validar que haya habilidad. Y después tenemos que poner eso al servicio de los demás. Y después de esas tres cosas, ahí sí pensamos en el dinero. Hoy en día lo hacemos totalmente al revés. Pensamos en qué tengo que hacer que me dé dinero. Y entonces después salgo a buscar pasión con eso. Y después salgo a ver cómo hago para ayudar al mundo. Entonces el orden está invertido. Es otro de los paradigmas que tenemos que romper en la educación hoy en día. Sí, claro. Nos pregunta Jairo Rodríguez, para ti, ¿cuáles son los pilares del éxito, Juan Pablo? Jairo, te voy a cambiar la pregunta porque el éxito es una creencia más. Entonces, como es una creencia más, va a depender de la perspectiva desde donde yo mire el éxito. Para algunas personas ser exitoso, por darte un ejemplo, es tener 10.000 millones de seguidores. Eso es el éxito y eso es el éxito para ellos. ¿Cuál es el problema? Que la cultura que nos está diciendo que es el éxito, ser tener mucha plata, otra vez volvemos a lo mismo que hablamos al comienzo, ser el mejor, vender mucho, etcétera, etcétera. Entonces, habiendo dicho eso, yo te digo para mí cuáles son mis parámetros de éxito. Y es hacer mi parte, que yo esté haciendo mi parte conmigo mismo y con los demás, que lo que yo haga ayude a otras personas es para mi éxito, porque yo me pregunté eso mismo cuando arranqué a hacer videos en internet, de si los videos eran exitosos o no, porque en vez de ser vistos por 1 millón de personas, podían ser vistos por 1.000 o por 10.000. Entonces, si yo me comparaba con otros, mi éxito siempre iba a estar mal, porque siempre además nos comparamos para arriba, nunca nos comparamos para abajo, ¿no? Porque si uno se compara para abajo, entonces estaría tranquilo. Y esa es una gran recomendación también. Si usted quiere comparar, compárese con quien no tiene. Pero entonces yo me preguntaba, ¿estoy siendo exitoso o no? Hace muchos años. Y me pasó una cosa y una persona me escribió diciéndome, Juan Pablo, gracias a su video de hoy, decidí no suicidarme. Y en ese momento entendí que el concepto del éxito es totalmente subjetivo. Porque si el video lo hubiera visto una persona, solo una, y esa persona no se suicidó por ese video, es el video más exitoso que he hecho. Entonces es totalmente subjetivo. Es una creencia más, ¿me entiendes? Ustedes tienen que, la conciencia los lleva a uno a entender de qué lado de esa creencia quiero estar. De la que para ser exitoso tengo que vender millones, o de la que simplemente tengo que conocerme más, ser una mejor persona, estar feliz todos los días con quien soy, ser coherente con ese tipo de persona que soy. Para mí eso es el éxito. Hay que buscar el éxito más en nuestro interior, en definitiva. Mirar Todo hacia el tema de adentro. autoconocimiento es mirar para adentro, nada está afuera. De acuerdo. Y por último nos pregunta Marta, del proceso que mencionabas acerca de amar el proceso más que el resultado, ¿tienes algunas técnicas para trabajar la paciencia? Me cuesta un poco. Volvemos a lo mismo. La paciencia, o tu impaciencia más bien, si te pones a pensar, es un concepto aprendido también. Ponte a pensar más bien por qué eres impaciente. ¿Cuándo comenzaste a ver que tenías que ser impaciente? ¿Cuándo viste en otros la impaciencia y comenzaste a a tomarlo como algo propio? Todos nuestros comportamientos no fueron conscientes, aprendidos de manera consciente. Yo nunca dije voy a ser el tipo más mal geniado o prepotente de manera consciente.
Eso fue basado en las creencias. Entonces, lo que tú sientes en este momento es eso, no es más que una creencia que te impide llegar a donde quieres ir. Es decir, crees que eres impaciente y entonces comienzas a contarte el cuento que eres impaciente y entonces pues más impaciente te volverás. Si te comienzas a contar el cuento de, ok, estoy trabajando en la paciencia y cada día estoy mejor porque sé que es algo que no es debido a muerte, no lo necesito para mi vida, es decir, no es una necesidad, ese hábito como no es una necesidad puede ser cambiado, te comienzas a cambiar el cuento que te cuentas y te comienza a servir mucho más para poder manejar el tema de la paciencia. Y como es muy normal en mí, se me olvidó la primera parte de la pregunta, recuérdamela por favor porque sé que no se la contesté. No, del proceso, decía Marta, el proceso Listo, que la parte mencionabas. del Ujú, proceso, sí, sí, llamar más el de proceso. acuerdo. La razón por la cual llega también la impaciencia es por la expectativa, ¿no? Es decir, yo tengo la expectativa de que esto llegue ya. Es más, si yo les dijera a ustedes que yo les digo cómo encontrar su propósito de vida, ustedes dirían, uy, de una. Pero si les digo que tienen que invertir 2 años, por dar un ejemplo, no es eso, no hay una fórmula mágica, 2 años de su tiempo, X cantidad de plata, ustedes dirán, uy, no tienes una pastilla mágica que me des y que mágicamente suceda, porque eso es lo que queremos los seres humanos. Entonces, aprender a gozarse el proceso es simplemente entender de qué se trata la vida. Porque la vida no se trata ni del momento que nacemos ni del momento que nos morimos, ¿no? Que sería supuestamente el fin de la vida. Se trata de lo que pasa en la mitad del camino. Ahí es. Entonces, si yo aprendo a gozarme cuando me tropiezo y me caigo, si yo sonrío, quiere decir que estoy siendo consciente que estoy vivo, que estoy en un proceso de descubrir quién soy para ir a donde voy y sé que todavía no está ahí. Es como subir a la montaña, es como perderse. Tú en la travesía de la vida vas a de pronto a llegar a la cima de esta montaña y piensas que está bien, que ya lo lograste. Y lo único que puedes ver es un mar de montañas más que hay que coronar. Entonces, lo único que vas a encontrar es frustración si lo que quieres en tu vida es cumplir unas expectativas, unas metas específicas y solamente estás buscando la felicidad cuando cumples esas metas. Propósito es todo lo contrario. El propósito es saber por qué hago lo que hago, ¿no? Y gozarme del camino y quitarme todas las creencias que me impiden gozarme el camino, que me impiden vivir. Porque los momentos de felicidad y los de la infelicidad son parte de la vida también. ¿Por qué crees que el electrocardiograma de tu corazón hace así? ¿No? Y es un ejemplo tonto, pero es el paralelo a la vida. ¿Por qué la marea sube y baja? ¿Por qué el sol sale y se oculta? ¿Me entiendes? Porque así es la vida. Entonces, si tú solamente eres feliz cuando sale el sol, pues estás condenado a ser infeliz el resto de las veces. Y eso es lo que pasa con las expectativas. Y eso es lo que pasa cuando uno no se goza el proceso. Gracias, Juan Pablo. Definitivamente una charla que nos invita a mirar hacia adentro y mirar aquí para encontrar la felicidad en nosotros mismos. Muchísimas gracias, muy enriquecedora, una tarde espectacular pasamos junto a ti. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo enorme.